Soy el doctor, simplemente el doctor. Buenas a todos y bienvenidos una vez más a una excusa para hacer preguntas. En el capítulo anterior abordamos si buscamos la verdad o si lo que nos motiva es tener razón. En este capítulo vamos a alejarnos de un tema tan introspectivo, o casi, y vamos a volver a poner los ojos en el universo. Aunque ya os advierto que el terror existencial no se va a quedar fuera. Advertidos estáis. Antes, y como ya es costumbre, doy paso a Tess y a Soko, que tienen un tema muy interesante entre manos. Tess, ¿qué tal estás? Hola, Soko. Bien. ¿Y tú? Bien, también. Gracias por preguntar. ¿Qué estás haciendo? ¿Es un telescopio? Sí, exacto. Estaba mirando el cielo, buscando quizá un pequeño destello o una señal, por muy tenue que fuese. Sería increíble descubrir vida inteligente fuera de este planeta. ¿No te parece? No sé si soy capaz de imaginarlo. ¿Qué preguntas le haría? ¿Qué preguntas les pediría? Daría lo que fuera por una prueba, fuera la que fuera. Eso me recuerda a un cuento. En una galaxia muy lejana, a años luz de nuestro pequeño planeta azul, existía una raza inteligente de alienígenas que ansiaba encontrar vida en otros mundos. Durante generaciones enviaron sondas al espacio, diseñaron sistemas de comunicación basados en ondas, pulsos y materiales exóticos, con la esperanza de que algún día otro ser inteligente los descubriera y los entendiera. Pero los siglos pasaban y no había respuesta. Entonces alguien tuvo una idea brillante. Comprendió que la luz viajaba a una velocidad finita y que al mirar a las estrellas no veía el presente, sino una imagen antigua, una fotografía de millones de años en el pasado. Si existiera una red de planetas con rutas comerciales y civilizaciones bulliciosas, tal vez no se verían, simplemente porque aún no había llegado la luz que emitieron. Fue entonces cuando tomaron una decisión radical: enviar una expedición a velocidades cercanas a la luz. Su objetivo no era solo explorar el espacio, sino también avanzar en el tiempo, atravesar ese velo de retraso lumínico y presenciar lo que las estrellas mostraban ahora, no lo que fueron entonces. Entre todos los planetas candidatos, hubo uno que llamó su atención. El tercero alrededor de una estrella modesta. Sus parámetros bioquímicos eran perfectos. 2/3 del planeta estaban cubiertos por agua líquida. Parecía un sitio ideal para que la vida floreciera. La nave partió, y al principio, desde la ventana frontal, el planeta se veía como un punto pequeño, brillante, junto a su estrella y su sistema. Pero conforme aumentaban la velocidad, la realidad comenzó a deformarse. Las estrellas parecían comprimirse hacia adentro. El espacio ya no obedecía a ninguna geometría conocida. Los colores se desplazaban hacia un azul intenso, casi violento. Todo parecía plegarse y abrirse como un túnel sin fin. Era como si el universo se estrechara hacia un solo punto. La tripulación no entendía lo que veía. Confiaron en los instrumentos, en los cálculos, en la promesa de encontrar algo allá afuera. Durante años y años, según sus relojes, viajaron entre ese túnel de luz comprimida, esperando. Y finalmente llegaron. Reducida la velocidad, la distorsión se desvaneció poco a poco, revelando al fin la imagen del planeta. Ya no era joven ni prometedor, era un desierto seco y gris, sin atmósfera, sin agua, sin vida. Sobre la superficie, los sensores detectaron restos de estructuras, ruinas de lo que parecía haber sido una civilización tecnológicamente avanzada. Pero algo había ocurrido. Algo lo había destruido todo. La tripulación miró hacia atrás, desalentada, para enviar el informe. Pero entonces, algo imposible ocurrió. Al enfocar sus instrumentos hacia su propio planeta natal, lo vieron tal como estaba cuando partieron. Allí estaban sus familias, sus compañeros, saludándolos en la pista de lanzamiento, congelados en el tiempo como si nada hubiera pasado. Nada había transcurrido. Sin dudarlo, iniciaron el viaje de regreso. Habían cumplido su misión. Era hora de volver a casa.
La nave volvió a acelerar, las distorsiones retornaron, las estrellas se comprimieron, los colores se desplazaron, el universo se volvió de nuevo un túnel de geometrías imposibles. Pasaron años, y cuando finalmente desaceleraron al llegar, vieron su planeta. Pero no como lo habían dejado. Ya no era el mundo que les dio origen. Era otro yermo, otro cementerio cósmico, sin atmósfera, sin agua, sin nadie. Lo que una vez fue su civilización había desaparecido. No quedaba nada. La tripulación descendió a la superficie devastada. No sabían cuánto tiempo había pasado en su mundo, solo sabían que habían llegado tarde. Lo habían perdido todo. Y en medio del silencio más absoluto, sin destino posible, sin nadie a quien volver, comprendieron la verdad. Estaban solos. No por falta de búsqueda, no por falta de respuestas, sino porque todas las civilizaciones, la suya y las demás, estaban separadas por la estructura misma del espacio-tiempo. Miraron al cielo y por primera vez vieron los planetas que antes solo eran una fotografía del pasado, como eran en el presente. Millones y millones de mundos que habían tenido vida y que, como ellos, la perdieron antes de poder encontrarse. La paradoja tenía respuesta y no les sirvió para dejar de estar solos. Menudo cuento, me has generado miedo, de verdad. Lo siento, creía que te gustaría. Sí, me ha encantado, pero entenderás que me genere una mezcla entre miedo y tristeza, ¿no? Sí, lo entiendo. ¿Crees que algún día llegaremos a conocer vida extraterrestre? ¿O como en el cuento piensas que simplemente de existir vivimos en una especie de sincronía que nos impediría conocernos nunca? Eso da una sensación de soledad inmensa. ¿Quién sabe, Tess? ¿Quién sabe, Soko? ¿Quién sabe? La paradoja de Fermi da dos lecturas. Por un lado, la más obvia, ¿dónde están todos? La gran pregunta, ¿no? ¿Estamos solos en el universo? Pero también hay una segunda lectura, más existencial. Y es, ¿tiene esto algún sentido? ¿Podríamos ser una simple casualidad cósmica? ¿Qué pasa si la vida es una rareza que no se ha dado en ningún otro lugar del cosmos? Estas son las preguntas que quiero que nos hagamos y, como siempre, voy a utilizar algunas obras audiovisuales para indagar en ellas. Estas preguntas no son para tomarlos a la ligera, desde luego. Quiero empezar, como hago siempre, desde lo más obvio. En 1997, la película Contact nos plantea una segunda pregunta a esta paradoja. Si tienen que contactarnos, ¿cuándo lo van a hacer? Reflexionamos sobre esto. La paradoja tiene muchas posibles respuestas, pero una de ellas es, quizá aún no es el momento en el que deban de contactar con nosotros. Pero si es así, si no han contactado ahora, no han contactado durante todo este tiempo por algún motivo, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento en el que deben de contactar? ¿Qué condiciones deberían ser o deberían darse para que ese contacto se pueda realizar? Contacto se invita a pensar que la llave está, solo hay que aprender a verla. Es posible que lo que sucede es que aún tengamos que aprender lo básico, lo esencial. Pensemos que para viajar al espacio hemos tenido antes que aprender a volar. Nosotros, como seres humanos, hemos estado miles de años sin volar. Y en el momento en que empiezas a volar, salir al espacio se hace casi instantáneo. La aeronáutica avanzó muchísimo, a una velocidad muy rápida, pero pasamos muchísimo tiempo sin aviones. Esto es muy interesante plantearlo desde este punto de vista. Para manejar la energía nuclear hemos tenido que aprender a usar el carbón. Pero también es posible que esto sea una visión muy etnocéntrica, que nos haga creer que vamos por un camino ascendente, un camino que va hacia algún sitio, en lugar de simplemente descubrir cosas pues porque sí, porque avanzamos no hacia una dirección, sino estamos descubriendo cosas. En la película de 2001, Una odisea del espacio, de 1968, Kubrick nos muestra que hay algo que está ahí, que no podemos entender,
pero que su presencia, su interacción con la humanidad estaría desde el comienzo mismo de nuestra historia, incluso antes. Pero no somos capaces de entenderlo, aunque nos esté llevando de la mano y su presencia esté ahí. Se nos pasa desapercibido y nos va dando como un pequeño impulso. Cada X tiempo damos ese gran salto, ¿no? Y en 2016, la película de La Llegada, y esta película me la voy a reservar para el capítulo de divagaciones, es una obra magna del lenguaje cinematográfico. Ya entraré en detalle en ese capítulo. Y también juega con esa pregunta, pero desde otra perspectiva diferente, ¿no? Quizá contactarían con nosotros en el momento en el que nosotros vamos a meter la pata. Es decir, no nos han contactado porque no han tenido necesidad, no quieren contactarnos, ¿no? Hasta que se dicen a sí mismos, actuamos, o si no actuamos ya no hay marcha atrás, ¿no? En esta película los heptápodos precisamente llegan en el momento, en ese instante, y no en otro, ni antes ni después, porque es el momento en el que el daño que se le va a hacer al mundo, si no van en ese momento, va a ser irreversible. O interactúan ahora o no habrá futuro. Pero claro, son unos pensamientos pesimistas, ¿no? Y eso también da muchísimo juego a la hora de contar historias. Entre lo pesimista y lo esperanzador, nos podemos mover en diferentes puntos hasta llegar incluso al terror puro. Esto me recuerda a dos videojuegos. Está la saga de Deep Space y la de Alien Isolation. Aunque, bueno, Alien Isolation está vinculada con Alien el octavo pasajero y las películas posteriores de Alien, Prometheus y todo lo que hay alrededor de Alien, que nos plantea otra posibilidad. ¿Y si ellos no son amigables? O incluso directamente, si son depredadores, no tienen ningún interés de hablar, de relacionarse, solo su interés es el de depredación, el de atacar, el de destruir. Entra en resonancia con la interpretación de la hipótesis del bosque oscuro. Es decir, ¿dónde están todos? Pues en todas partes, pero ocultos, escondidos, evitando que los depredadores les ataquen. Precisamente en la serie El problema de los tres cuerpos se plantea esto. ¿Nos dejamos ver? ¿O quizá es un riesgo innecesario? Esto había mucha gente que planteaba también, ¿no? Estamos quizá dando demasiadas señales al espacio, y si atraemos lo que no debemos. Eso también ha dado muchísimo juego en el cine. Y ya que lo vemos desde esta perspectiva del depredador, ¿no? Como la película de Predator, también podemos puntualizar más y plantear la duda: si hay vida afuera, ¿serían iguales a nosotros? ¿O por el contrario serían seres superiores o quizás inferiores a nosotros mismos? Es decir, a lo mejor no son una amenaza, al contrario, nosotros podríamos ser una amenaza para ellos. En la película de La Vasta Noche juegan precisamente con esa idea, ¿no? Si son seres superiores que nos están controlando, que son capaces de pasar desapercibidos, y nosotros somos como animalitos de laboratorio. En la serie del Doctor Who y de Rick and Morty tenemos multitud de ejemplos donde los humanos o son superiores y en el capítulo siguiente son inferiores, o viceversa. Dibujan una especie de ecosistema donde no tendríamos unos privilegios como especie, como muchas veces nos sentimos en la Tierra, como una especie predominante, ¿no? Porque sentimos que estamos a años luz de otros animales, y sentimos que nosotros tenemos un poder que nos permitimos incluso modificar la misma Tierra, ¿no? Pero ¿sería esto igual si viajáramos al espacio? ¿O seríamos nosotros los pequeños animalitos que no tenemos más remedio que escondernos o que aceptar que el universo sea así? Me viene a la cabeza la serie de Gravity Falls, donde poco a poco vemos que el mundo del pueblo y de los personajes, esa la que sería nuestra realidad, ¿no? Puede ser una mínima parte de una realidad que no se nos abre porque somos muy pequeños para concebirlo, para entenderlo. Y de ahí vamos a la respuesta más desalentadora de todas, como nos planteaba Soko en el cuento. ¿Y si hemos llegado tarde?
O si simplemente no hay nadie. Claro, son opciones, realmente son preguntas totalmente válidas. Os quiero hablar para empezar de la película Cielo de Medianoche, que precisamente nos cuenta como un viaje a una de las lunas de Júpiter, donde se descubre un mundo nuevo, un nuevo horizonte real, ¿no? Con agua, aire y vida, pero que mientras se está buscando la vida allá afuera, se pierde la de aquí dentro. La frase de George Clooney, no hemos cuidado la casa mientras estabais fuera, nos invita a pensar si no estamos descuidando lo que realmente importa. ¿Para qué buscar más allá si aquí tenemos tantísimas cosas que no debemos obviar y sobre todo no debemos dañar? La serie de Expanse o Galáctica nos muestra un cosmos con humanos en una expansión que van ocupando planetas y van de un sitio para otro, tienen varias sociedades o civilizaciones, pero siempre son humanos y están solos. Es un universo vacío, aunque estén ocupando 20 planetas, pero es que no hay nada más que humanos, lo que quiere decir que se han extendido, pero no han encontrado nada más, no ningún otro ser. En el videojuego No Man's Sky presenta un universo inmensamente, desmesuradamente vacío. Nos enseña de una manera interactiva cuán fácil es no encontrar nada de nada. Y teniendo en cuenta las distancias y la complejidad de los límites de la velocidad, relacionado con la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, es que eso implica que hay muchísimo vacío. Es un universo virtualmente vacío. Otro videojuego, Outer Worlds, nos invita a reflexionar sobre llegar tarde, ¿no? Sobre los restos de un universo que no hemos visto, una historia que nos hemos perdido. Y es que nadie nos dice qué momento es este. Somos capaces de calcular el tiempo del universo de manera muy aproximada e incluso calculamos posibles finales. Pero saber que estás en un punto de la edad del universo no lo convierte en pronto o tarde. No hace que este momento sea un momento privilegiado. ¿Ha pasado lo que tenía que pasar? ¿O lo que tiene que pasar está por venir? Es decir, ¿hoy es tarde o hoy es pronto? Pensémoslo, por ejemplo, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ahora nos vemos como, estamos en un momento súper avanzado, tal. Pero a lo mejor lo más interesante ya pasó. O a lo mejor lo más interesante fueron hace 100, 200 o 300 años. Y nosotros ahora mismo estamos en el postproceso o en la decadencia. O al contrario, o a lo mejor lo más interesante vendrá dentro de 500 o 600 años. Y hoy es muy pronto para la humanidad. Claro, nosotros podemos saber cuánto tiempo hace desde que la humanidad surgió y podemos hacer predicciones de cuánto va a tardar. Pero claro, no podemos saber realmente si el momento actual es un momento privilegiado o si llegamos tarde. Y ahora voy a dar un giro de 180 grados y voy a cambiar la dirección de la mirada. En lugar de mirar hacia afuera, quiero mirar hacia adentro. Como decía al principio, la pregunta del sentido, el miedo existencial, el sentimiento de desamparo. Quiero ver la paradoja de Fermi sin viajar a las estrellas, con ejemplos que se ajustan a ella sin hablar del cosmos. Hay un género en sí mismo, con las películas de búnkers, que son esencialmente esto. En estos tiempos extraños en los que vivimos, quizás sea un género con un importante potencial para reaparecer. Hay películas como la alemana Das Bunker de 2001, Haydn de 2015, o una película que a mí me encanta personalmente, que es El Día de los Muertos de 1985 de George A. Romero, donde nos preguntamos ¿qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos encerrados en este búnker? ¿Qué es lo que ha pasado fuera? Pero también nos hacemos la pregunta, ¿acaso hay alguien fuera? ¿Queda alguien con vida fuera? Pensar, por ejemplo, en el Día de los Muertos. El Día de los Muertos gira alrededor de la pregunta de si habrá alguien en otro sitio, en otro búnker, si habrá sobrevivido alguien. Para un cosmólogo, la Tierra es un pequeño búnker y la inmensidad del cosmos
tiene una innumerable cantidad de planetas que nuestros ojos no pueden ver, que quizás sean rocas inertes o mundos increíbles, pero no somos capaces de salir de nuestro refugio, donde tenemos sustento y una vida. Pero, ¿qué nos bloquea el saber? ¿Qué está pasando ahí fuera? Y en la perspectiva introspectiva y el análisis innecesariamente forzado, os voy a invitar a pensar con un capítulo de Los Simpson. En el episodio 9 de la 12ª temporada, el capítulo, no sé cómo pronunciarlo, no sé, H-O-M y la R al revés, Homer descubre lo solo que puede estar en el mundo cuando su coeficiente intelectual aumenta drásticamente al retirarse un lapicero de colores del cerebro. Que dicho así, pero que también nos hace preguntarnos una incómoda posibilidad. ¿Y si todo esto es una pura invención? ¿Un sinsentido que nosotros estamos intentándole dar? Quizá no hay nada más. Solo es una casualidad, sin ningún tipo de sentido o necesidad. Pero claro, ¿quién quiere esa respuesta? Vuelva a insertarme la pintura en el cerebro, por favor. ¿Recordáis el capítulo anterior de este podcast? El de si esa es la verdad, no la quiero. Bueno, pues esto. En The Office hay un capítulo muy interesante que nos plantea esa visión. Desde el punto de vista de Michael, en el capítulo 17 de la 3ª temporada, que es titulado Business School, donde el becario le lleva a la universidad. Michael cree que lo lleva como un gran ejemplo de éxito, pero la realidad es que quiere evidenciarlo, que es un dinosaurio que se está sujetando al declive. Quizá nosotros nos vemos en el universo como los avanzados, los seres que todos querrían conocer. Quizá pensamos que otros seres vendrían y al descubrirnos dirían: ¡ah, increíble, he descubierto vida! Cuando en realidad, a lo mejor un ser del espacio nos vería con lástima y diría: ¡oh, pobrecillos, mira! En su estado de civilización precaria, queriendo conocer a los mayores, ¿no? Da un poco que pensar. Quiero rematar el análisis con 2 series de Cartoon Network que creo que son más recurrentes que mi propia voz en estos podcasts. Steven Universe, en el episodio 20 de la temporada 2, descubre en la Luna unos restos abandonados de las gemas y ahí entiende cuál es la verdadera naturaleza de las gemas. ¿Qué es lo que suelen hacer en los mundos que visitan? Es la imagen de la desagradable verdad, aquello para lo que no estaba preparado, ese conocimiento que ansiaba, pero una vez que lo encontró, hay que asumirlo. Y en Hora de Aventuras, en el episodio 25 de la 6ª temporada, tenemos Verde Eterno, donde Finn tiene un viaje astral que le permite entender todo, le permite entender el sentido de la vida, le permite hablar, le permite conocer otras vidas y entender un poco los sinsentidos. Y quizá el problema radica en eso, ¿no? En que no somos capaces de tener una visión más allá de nuestro limitadísimo punto de vista. Y aún no somos capaces de hacer la pregunta correcta. Y a modo de cierre, quiero daros una opinión. Hacernos estas preguntas es simplemente una pasada. Pensar en un animal de cualquier parte del mundo, un ser que vive una experiencia limitada por su propio entorno, donde es imposible concebir otras partes del mundo. Y de mientras, nosotros soñamos con las estrellas. Es increíblemente difícil creer que estamos solos en el universo. Pero también hay que admitir que es increíblemente raro no ver nada ahí fuera, ni la más mínima señal de vida. No ya inteligente, sino de cualquier otro tipo, ni unicelular siquiera. El capítulo 9 de la temporada 7 de Futurama, si contamos las películas como la temporada 6, ¿vale? Si no, sería la temporada 6. Se plantea un mundo creado por nanorobots que ha creado el profesor Farnsworth. Y entonces nos preguntamos, ¿pero es el mundo una creación aleatoria o intencionada? ¿Hay alguna fórmula replicable de la vida? Una cosa que a mí personalmente siempre me dejó increíblemente alucinado es que toda la vida en la Tierra venga del mismo, entre comillas, modelo base, de una célula primigenia.
A ver, tengamos esto en mente, ¿vale? Todas las células, todas las del mundo, vegetales, de hongos, de animales, de todo ser vivo, multicelular o unicelular, provienen de esa primera forma de vida. Es decir, la vida se genera una única vez en nuestro planeta. Una única vez. Se crea esa célula de la que después partirán todas las demás células. No existe un modelo vital múltiple. Podrían existir, por ejemplo, 3 formas distintas, ¿no? Y a partir de esas 3 formas, pues líneas diferentes, totalmente incompatibles entre ellas. Pero no. Todo parte de un único nodo en común. Y claro, te preguntas, ¿existieron otros prototipos de vida y quedó simplemente el más apto y los otros desaparecieron? ¿Solo se dio una única oportunidad de creación y en ese único y posible momento todo salió bien? ¿Y nos ha vuelto a dar? ¿Nos han vuelto a dar las condiciones para que espontáneamente surja una nueva protocélula? ¿O otra cosa diferente? ¿O acaso es imposible que surja vida con otras condiciones iniciales? Y siempre la primera célula va a ser igual, sea como sea y sea donde sea. No hay otra forma de vida que esa célula original. O directamente hay una especie de forma vital que va recorriendo las estrellas, polinizando planetas. Son preguntas que jamás recibirán una respuesta. O quizás sí. No sé, yo qué sé. Es posible que me haya puesto muy intensito en este capítulo, pero es que personalmente creo que este tema lo merece. Y os soy sincero, poco a poco he ido cogiéndole el ritmo y las ganas al podcast, lo que me hace querer hablar más y más, generando muchas más preguntas. Espero haberos hecho preguntaros nuevas cuestiones o simplemente haceros pasar un buen rato con estas locuras de un servidor. Si ha sido así, hacérmelo saber en los comentarios y nos seguiremos haciendo preguntas entre todos. Un abrazo a todos.